Esta materia es una materia que tiene temas centrales. Y entonces, vos no podés saber un tema derivación de otro si no sabes el primero. Por eso pasa que quizás algunos errores o algunas respuestas mal dadas en alguna temática son determinantes y le dicen, che, no podemos, si vos no sabés esto, te tengo que desaprobar. Que es la experiencia que varios vivieron y varios comentaron. Mi idea es explicarle la estructura de los temas centrales, responderle las preguntas puntuales que ustedes quieran hacer. A mí me gustaría explicarle la estructura de estos temas. Grupos, el artículo 58 y su funcionamiento, el artículo 54 ter y su funcionamiento. Bueno, dentro de grupos, control. Dentro del 58, objeto. Sociedades en formación. Y el esquema, porque vi que fue una falla repetida de contratos asociativos. Lo que no quiere decir que ustedes no me puedan preguntar de cualquier otro tema o hacerme preguntas concretas y que yo se las respondo. ¿Hay algo más de temas generales que crean que estaría bueno que les hable? Sí, grupo sí. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Yo tengo una duda con la forma. ¿Por qué no hablas, Micaela, así te escucho y me decís qué duda tenés? Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una duda con eso porque me lo preguntaron en el parcial, pero no sé si pisé el palito o qué. Y después leyendo los archivos del doctor Serrota, leyendo jurisprudencia también, no me queda, o sea, no entiendo bien cómo sería. Eh, el instrumento, o sea, las sociedades se otorgan por instrumento público o privado y la excepción son las sociedades anónimas, sociedades por acciones, que yo tenía entendido que la modificación puede ser por instrumento público o privado. No. Las sociedades anónimas se otorgan por instrumento público. Ah, bien. Las demás sociedades pueden ser por instrumento público o privado con firma certificada. Bien. Esa es la forma. Ah, ok. Ah, listo. Bueno, gracias. Nada. Perdón, una pregunta. Dale. Primero le quería agradecer porque hoy es lunes, feriado, y yo no soy de esta comisión, así que bueno, le agradezco. Y quería preguntarle sobre control horizontal y vertical, porque no me estaría quedando claro el tema. Vamos a hablar de control. Vamos a hablar de control. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con el tema, si lo vemos por artículos, vamos a empezar por 1, 33 y 54 ter. Temas teóricos, persona jurídica, relaciones de control y grupos societarios e inoponibilidad de la personalidad jurídica. Son tres temas interconectados, tres temas centrales, tres temas que tienen que conocer a la perfección. Cuando digo a la perfección, lo que quiero decir es que los deben saber. Y la lógica no es tan complicada. Lo que pasa es que a veces se empiezan a complicar solos cuando lo toman parcialmente, cuando no pueden ver la estructura del tema. Hay dos fenómenos de la validad que deben comprender. Primero, estamos hablando del mundo de los negocios. Y en el mundo de los negocios, lo que hace el legislador
es brindar al empresario estructuras jurídicas para crear sus empresas. La sociedad, en general, es la estructura jurídica por excelencia a través de la cual se canaliza la organización de empresas. Segundo fenómeno. A nivel mundial, desde hace por lo menos 50 años, 50, 60 años, se dio un fenómeno que lo podríamos llamar globalización. La globalización en materia societaria hizo que las empresas más importantes a nivel mundial tengan presencia en más de un Estado nacional. Entonces, es un tema fundamental porque económicamente lo es. Ver que estas grandes empresas se organizan a través de distintas sociedades que están en diferentes países. Por eso es un tema importantísimo de la materia de sociedades, los grupos económicos. Porque los grupos económicos son estas empresas que se configuran a través de una cantidad de sociedades. Entonces, hasta acá tenemos dos grandes datos. La sociedad es el vehículo formal más apto para organizar una empresa. Y a nivel mundial, incluso en Argentina, las empresas más importantes tienen presencia en más de un país, conformando grupos económicos o grupos de sociedades. ¿Cómo plasma nuestra ley esta realidad? Lo podría hacer de diferentes maneras, pero lo hace de una manera muy clara. Artículos 1 y 33. Artículo 1. Recepta que la sociedad es la forma por excelencia para servir de organización a la empresa. Y por esa razón es que el artículo 1 define la sociedad como la persona jurídica que nace en el contrato constitutivo y que se va a dedicar a la producción e intercambio de bienes o servicios con finalidad de obtener beneficios. ¿Qué es la actividad de producción e intercambio de bienes o servicios hecho con esa finalidad? La empresa. Entonces, el artículo 1 de nuestra ley define a la sociedad como persona jurídica para realizar actividades empresarias. Este dato es el dato central de la materia. Ustedes dirán, bueno, pues eso ya lo sabemos. Sí, no tengo duda que lo deben saber, pero a veces lo que no saben es cómo llevar ese dato a la aplicación concreta de soluciones. Y la manera de llevarlos a partir de este razonamiento. La persona jurídica sociedad es una persona, la empresa se organiza a través de la sociedad. Lo que significa que las personas que aportaron dinero para la empresa no son la empresa misma. Por lo tanto, el titular de los derechos y obligaciones de la actividad empresaria es la misma sociedad y no los socios. Entonces, la primera gran regla de nuestra materia es no responden los socios por las deudas de la sociedad, porque son personas distintas. Eso es el ABC de la materia. Y ese ABC de la materia se les pregunta de múltiples maneras. Por ejemplo, se les pregunta si un accionista, por más que tenga el 99%, es automáticamente responsable por la deuda de la sociedad. ¿Qué es? ¿Es la aplicación de lo que estamos diciendo, el artículo 1? No, no lo es, son personas distintas. O se les pregunta
cuando hay actuación societaria, pero ya vamos a volver sobre ese punto. En definitiva, el concepto de sociedad canalizadora de la empresa, persona jurídica distinta de sus socios, es el primer gran concepto, que va hilado al artículo 33. Lo que pasa es que ustedes no lo ven todos juntos, esto se va a ver viendo a través de las clases. En este momento ustedes van a tener que poder unir esta información. El artículo 33, ¿qué explica? Explica las relaciones de control. Y las relaciones de control se dan a través de los vínculos internos de la sociedad. Los vínculos internos de los socios con la sociedad y los vínculos de empresas que pueden ejercer una influencia en la sociedad. Entonces, nosotros dijimos, hay sociedad, es persona distinta de los socios. Punto 1. Punto 2. La sociedad tiene socios. Los socios son los que se comprometen en un momento inicial a hacer aportes que van a ingresar al patrimonio de la sociedad. Esos aportes que hacen los socios conforman el patrimonio de la sociedad. Y la sumatoria de todos los aportes son igual al capital social. ¿Todos los socios tienen igual importancia dentro de la sociedad? Bueno, todos tienen los mismos derechos, pero no todos tienen la misma importancia. Por eso el artículo 33 explica que hay algunos socios que tienen un mayor poder interno en la sociedad. Y a esos socios que pueden dominar el funcionamiento de la sociedad los llama controlantes. Y da dos variantes de socios controlantes. El que tiene la mayoría de los votos totales de la sociedad. Entonces, si la sociedad, dentro de la sociedad hay 100 votos, el que tiene 51 votos, a ese se lo llama controlante interno. Interno porque es socio. Se lo llama controlante interno de derecho. ¿Por qué? Porque ya mirando la documentación, establecemos una relación de derecho que nos permite saber que esa persona, cada vez que vote en algo, va a imponer lo que está votando él. Entonces, ejerce una dominación en la sociedad por un vínculo de derecho interno, porque es a través de la relación de socio. Hablamos del controlante interno de derecho. Segunda variante de ejercicio de ese poder de dominación. Alguien que, siendo socio también, por eso es un control interno, no tiene más de la mitad de los votos totales. Pero, por la manera en que votan dentro de la sociedad, por los ausentes usuales a las reuniones de asamblea, con los votos que tiene le alcanza para prevalecer. Por ejemplo, un 10% de los accionistas no van nunca a una asamblea. Las decisiones se toman por quien tiene más de la mitad de los votos presentes. Por lo tanto, el que tenga el 46% del total va a tener más de la mitad de los que va siempre porque va el 90%. ¿Está bien? Entonces, esa persona también nuestra ley la considera controlante, también la considera controlante interno, pero la considera controlante interno de hecho. Porque cuando vos mirás, no tiene más de la mitad de los votos totales. Pero cuando ves quiénes van efectivamente, ves que tiene más de la mitad de los votos usualmente presentes en las asambleas. Estas son las dos variantes de control que prevé nuestra ley, en cuanto a control ejercido a través de la relación de socio.
control interno, de derecho o de hecho. Y a su vez nuestra ley también contiene una tercera variante en el ejercicio de control, control igual dominación, que se daría a través de un vínculo externo. Entonces, nuestro derecho contempla el controlante externo, diciendo que el controlante externo es aquel que tiene un poder de dominación sobre la manera en que la sociedad puede funcionar por los especiales vínculos existentes. Esa es las palabras que usa el artículo 33. ¿Cuáles son estos especiales vínculos existentes? Primero, bien clarito, ¿cuáles no son? El especial vínculo existente no es ser socio, sino sería un controlante interno. El control externo se da sin ser socio. Entonces, el especial vínculo existente puede ser un contrato. Puede ser una determinada posición en el mercado. Ejemplo, vos tenés una concesionaria Ford. Solo podés vender Ford, lo vas a vender al precio que te dicen, vas a tener que dar los servicios que te piden, no vas a poder poner tu negocio donde quieras porque hay otros concesionarios en otra zona. Ejemplo, McDonald's, contrato de franquicia. O sea, se puede, el especial vínculo existente se puede dar a través de un contrato de concesión, como sería esto de Ford, se puede dar a través de un contrato de franquicia, McDonald's. Se puede dar a través de un contrato que genere una relación de hecho de dominación. La empresa que fabrica tapitas para Coca-Cola, que es su único cliente, y entonces fabrica las que le pide con el material que le piden, en los horarios que le dicen, y las vende al precio que Coca-Cola se las compra. Y si Coca-Cola se va, tiene que cerrar. Es otra variante de control que se ejerce sin ser socio. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Primero, que nuestro derecho estructura la forma jurídica de la empresa a través de sociedades. Hay otras variantes posibles, pero la ley que estamos estudiando explica la organización de empresas a través de la constitución de sociedades. Y la primera gran regla es que la sociedad es persona jurídica, distinta de los socios. Entonces empezamos a hablar de los socios y vemos que dentro de los socios, si todos tienen iguales derechos, hay socios que tienen mayor poder dentro de la estructura. Y a los que más poder tienen dentro de la estructura, la ley los llama controlantes. Y admite dos variantes de control ejercidas por ser socio, más una tercera variante de control ejercida a partir de una obligación contractual sin ser socio. De todas maneras, por eso hablo los dos artículos, el 1 y el 33 juntos, esto no cambia que la persona jurídica sociedad es distinta de sus socios, controlantes o no. Por lo tanto, la existencia de una obligación de control no convierte al controlante interno ni controlante externo, en responsable de las deudas de la sociedad. Se sigue manteniendo el principio del artículo 1. ¿Existe alguna forma en que nuestra ley prevé que los socios deban responder por deudas de la sociedad? Sí, existen más de una. Una, que no es a modo de sanción. Cuando los socios, según el tipo social que eligen, asumen responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria por la deuda de la sociedad. Ejemplo, sociedades de personas. No es que en las sociedades de personas la sociedad tenga menos personalidad jurídica, es que la característica de organización de ese tipo social prevé que en la actuación de la sociedad lo va a garantizar de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria sus socios.
Segunda variante, a través de una sanción. Los socios pueden tener que responder por deudas de la sociedad a través de alguna sanción. ¿Cuál es esta sanción? El 54 ter. Entonces, vamos a desmenuzar el 54 ter. Primer gran concepto que no pueden dejar de saber. La sanción de inoponibilidad de la personalidad jurídica opera sobre la personalidad jurídica. Lo que hace es debilitar esa personalidad jurídica diferenciada. Por eso es que esa sanción no se aplica a los administradores de la sociedad, porque opera sobre la personalidad jurídica y llega a los que están atrás de la persona jurídica creada, que son los que la crearon, los socios. Y además de los socios, los controlantes internos o externos, o sea, socios controlantes y controlantes no socios. ¿En qué casos funciona esta sanción? No tienen que responder a esto con lo que quizás estén pensando con los supuestos del 54 ter. No, tienen que dar un paso más para atrás. Tienen que responder con la estructura del acto inoponible. La ley, entonces, paso 1, permite crear personas jurídicas distintas de los socios para hacer la estructura de una empresa. Permite que dentro de esa estructura haya socios que ejerzan una relación de dominación y denomina estas relaciones de dominación relaciones de control. Prevé 2 relaciones de control internas y una relación de control externa, pero ninguna de las 3 variantes genera que el controlante deba responder por deuda de la controlada. Sin embargo, cuando la actuación de la sociedad dentro de los parámetros formales normales tiene una finalidad desviada, entra en juego el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir la actuación de la sociedad dentro de los parámetros normales? Quiere decir que para que exista la posibilidad de declarar la inoponibilidad de la personalidad jurídica, debe haber actuación societaria formalmente correcta. Y acá vamos a detenernos. Actuación societaria hay cuando el acto es hecho subjetivamente porque hablamos de un sujeto, por quien tiene la posibilidad de representar a la sociedad. Y objetivamente, o sea, estamos haciendo referencia al objeto, dentro de los parámetros del artículo 58, primera parte. Entonces, la sanción de inoponibilidad funciona cuando hay actuación societaria, es decir, cuando actuó el que puede actuar por la sociedad y cuando lo hizo en un acto propio del objeto o al menos en un acto que no sea notoriamente extraño al objeto. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué lo sancionan si está bien? Porque lo que está bien es la forma, pero lo que está mal es la finalidad con la que actúa esa forma correcta. Porque la finalidad con la que se actúa es una finalidad extrasocietaria, o es la finalidad de violar la ley, el orden público, la buena fe, o frustrar derechos de terceros, o de cualquier persona, si le vamos a agregar el 144 del Código Civil y Comercial. Entonces, la estructura del acto inoponible es la estructura de actuación societaria, subjetivamente perfecto, objetivamente dentro del 58, con finalidad desviada.
a ese acto se lo sanciona con inoponibilidad. O dicho de otra manera, de acuerdo a lo que venimos diciendo, cuando se produce un acto de esas características, se puede debilitar la personalidad jurídica, generando dos efectos. Que esa actuación societaria, además de obligar a la sociedad, la obliga porque formalmente actuó la sociedad, también obligue a los socios y a los controlantes, socios o no, que hicieron posible esa actuación. Entonces, el primer efecto es que el acto se imputa a los socios y controlantes que hicieron posible esa actuación. ¿Qué quiere decir que el acto se imputa a ellos? Quiere decir que ellos quedan obligados por ese acto como si lo hubieran hecho. Esto permite que el tercero perjudicado por el acto pueda pedirle a esta gente el cumplimiento del acto, el cumplimiento del contrato, como si hubieran firmado ellos el contrato. Eso es porque se les imputa el acto, porque se les atribuye como si lo hubieran hecho. Y la segunda consecuencia, el segundo efecto de declarar la inoponibilidad, es que estas personas, a los que ya se les imputó el acto, van a tener además que responder por los daños y perjuicios que el acto produjo. Entonces, el tercero perjudicado por un acto imponible va a poder exigir el cumplimiento de ese contrato que la sociedad no cumplió a la sociedad, a los socios y controlantes que hicieron posible, porque a ellos también se les imputó, y va a poder reclamar los daños y perjuicios a la sociedad y a los socios y controlantes que lo hicieron posible. Esos son los dos efectos y esas son las demandas que se derivan de los efectos de declarar la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Alguien no entiende esto? Porque es fundamental que lo entienda. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? ¿No? ¿Es fácil? ¿Es claro, por lo menos? Yo vi muchos alumnos que les fue mal con este tema. Entonces, les remarco porque la mayoría porque es el tema central de la primera parte. Puede haber 1000 variantes de preguntas, pero la estructura del tema es esta. El que entiende la estructura del tema puede responder cualquier cosa. Sí, Raquel. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Esto tiene que ver también con el velo societario? Esto es el velo societario. Cuando yo les hablo del debilitamiento de la personalidad jurídica, algunos autores dicen hay un corrimiento del velo societario. Otros dicen que se sanciona el acto abusivo, el abuso de la relación de control. Otros hablan de, bueno, hay 1000 maneras de llamarlo, pero en definitiva es esto. Se debilita la estructura de la persona jurídica distinta y se permite llegar también a través de esos dos efectos que les expliqué a los socios y controlantes que hicieron posible el acto. O sea, se cae el velo societario cuando los actos son extraños a la sociedad, pero no notoriamente. ¿Tendría que ser? A ver, te voy a decir algo, y ahí hay una cosa. Ustedes habrán notado que a mí me gusta hablarles con palabras claras. Yo estoy seguro, Raquel, que el velo societario no es una palabra que terminás de entender a la perfección. Porque es una metáfora, que como toda metáfora está llena de imprecisiones. Entonces, cuando vos me decís que corre el velo societario, yo no sé qué estás entendiendo. Pero si yo te digo que ese principio del artículo 1, que dice que responde la sociedad por sus deudas y los socios no, porque son personas distintas, se debilita y también se imputa el acto a los socios y también se los responsabiliza, y vos me decís que eso lo entendés, me queda claro que entendés en profundidad el concepto. Vos, eso que digo yo, ¿lo entendés?
Sí, no, como que tengo un poco de confusión. Bien. ¿Los demás creen que entienden esto que estoy diciendo? Sí, bueno, muchos pusieron que sí. Vas a tener que seguir pensándolo, Raquel, pero ahora voy a dar otros conceptos que quizás te permitan terminar de entenderlo a vos. Profe, Bien, si yo gracias. entendí bien, para ver si entendí bien, o sea que se rompe la personalidad jurídica cuando se actúa cuando el objeto sería con fines extraños a la sociedad y para perjudicar a terceros y contrarios a la ley. Ahí es donde responden los socios, que se les puede exigir el cumplimiento y más la reparación por daños y perjuicios. ¿Así sería? Más o menos sí. ¿Qué pasa, Carolina, con tu concepto? Cuando vos decís que se rompe la personalidad jurídica, quizás ese concepto te lleve a pensar que la sociedad no responde por el acto. Por eso yo no hablo que se rompe la persona jurídica y digo que hay un debilitamiento, porque la persona jurídica que actuó sigue teniendo que responder por el acto. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿querés hablar, Caro de Eugenia, o estás aplaudiendo? Sí, tengo una pregunta. No sabía, no sé cómo levantar la mano. Mira. No sé eso. Dale. No me quedó en claro una cosa que dijo al principio, porque empezó hablando de la inoponibilidad, diciendo que no es una sanción para el órgano de administración. Exacto. Pero después yo creo que la base para entenderlo está en que en realidad es una actuación societaria porque lo realiza el órgano de administración, o sea, el que está facultado para realizarlo. Entonces ahí se me complica un poco eso, tipo, no sé si Espera. se Me queda entendió. claro. El tema es así. Yo a ustedes quiero que entiendan inoponibilidad. Entonces, les tengo que explicar que la inoponibilidad opera como una sanción sobre la personalidad jurídica. Ah, Como opera sobre la personalidad jurídica, la consecuencia de eso es que los efectos del acto inoponible se proyectan sobre los que están detrás de la personalidad jurídica, socios y controlantes. En cambio, el administrador no está detrás de la personalidad jurídica, es más, no firma el contrato constitutivo. claro. Ahora, no significa esto que el administrador que firmó por la sociedad en un acto declarado inoponible no vaya a tener responsabilidad. Va a tener responsabilidad seguramente, pero por las reglas propias de su actuación. Por el 59, por las normas del tipo social elegido, por las normas del Código Civil y Comercial aplicable en materia de responsabilidad en materia societaria. Pero no se puede condenar por inoponibilidad a un administrador. Claro, igualmente es responsable. Pero por sus propias normas. Por su propio, bien. Ya no bien, estamos hablando de inoponibilidad. claro. Es responsable por actuar con falta de diligencia o con falta de lealtad, cuando alguien tiene mayor deber de conocer y actúa en contra de eso, o por actuar con dolo. O sea, es responsable por su propio sistema de responsabilidad, Claro. pero no por el 54 ter. Bien. El mismo acto puede proyectar dos sistemas de responsabilidad diferentes. O tres. El mismo acto puede proyectar que deba responder la sociedad, por el artículo 1, que se impute y deba responder por el acto socios y controlantes, por el artículo 54 ter, y que tenga que responder el administrador por el artículo 59. Claro. Pero la sanción de inoponibilidad es la Esa de la 54 ter. Claro. Bien. Y después, ya con esto estoy con el tema, el tema de el efecto de responsabilidad. ¿Se puede dar, por ejemplo, que se impute pero que no se responsabilice? O sea, ¿o se tienen que dar los dos? Los efectos son los dos. Lo que puede pasar es que el que demanda no demande daños y perjuicios. Claro. Pero eso no quiere decir que
eso implique que el socio controlante no deba responder por los daños y perjuicios. Lo que pasa es que nadie se lo pidió, pero si lo demandan va a tener que responder porque es uno de los efectos propios de declarar inoponibilidad. Y cuando se declara inoponibilidad va con los dos efectos, no con uno. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Acá Cris pregunta, ¿qué pasa con el administrador si es además socio? Bueno, hay que distinguir. En cuanto socio, podrá recibir la sanción de inoponibilidad, y en cuanto a administrador, podrá recibir la sanción del 59. Eso pasa, que alguien cumpla varios roles a la vez, lo que hace es multiplicar las posibilidades de que lo sancionen. No mezcla las cosas. Ahora, nosotros dijimos, y esto lo aclaro para todos, pero bueno, tiene que ver con lo que hablaba hoy Raquel Moreira. Nosotros dijimos que ese acto que puede ser declarado inoponible es un acto formalmente perfecto. O sea, hecho por quien obliga a la sociedad y dentro del límite del 58. Y entonces la pregunta que hacía Raquel, pero ¿y el acto fuera del límite del 58? ¿El acto notoriamente extraño no se sanciona? Bueno, el acto notoriamente extraño no se sanciona con inoponibilidad. El acto notoriamente extraño puede tener dos caminos jurídicos. Para los partidarios de la responsabilidad limitada al objeto de la sociedad, para los que entienden por el principio de especialidad el artículo 58 limita la capacidad de la sociedad, diremos que el acto hecho por un administrador fuera de los límites del 58, el acto notoriamente extraño, es un acto que se puede anular porque la sociedad no tiene capacidad para hacerlo, porque su capacidad estaría limitada por el 58. Y para los que piensan que el 58 en realidad marca el límite de actuación de los administradores, o sea, la competencia del órgano de administración, pero que la sociedad tiene una capacidad amplia, no limitada por el objeto, JL, lo que diremos es que el acto notoriamente extraño al objeto de la sociedad no se imputa a la sociedad, a menos que cuente con la previa autorización del órgano de gobierno. Raquel, ¿con esto quedó un poco más claro o sigue muy confuso? No, sí, voy entendiendo, profesor. Bueno, gracias. Gracias. Yo sé que esto que yo se lo puedo repetir para mí de una manera fácil, pero claro, yo hace muchos años que ya manejo este tema y entonces me resulta fácil y entendible. Sé que muchas veces para el que se enfrenta a este tema por primera vez, da vuelta en su cabeza y no termina de captarlo. Por eso no tengan vergüenza en preguntar. Hasta acá explicamos qué es la personalidad jurídica, desde cuándo se tiene, qué implica que la sociedad sea persona jurídica distinta de los socios. ¿Por qué dentro de la categoría socios hay algunos que tienen mayor poder de dominación? Hablamos de las variantes de control interno. Le sumamos la variante de control externo, explicamos que eso no cambia el principio de la personalidad y explicamos que sí puede un socio controlante tener que responder por deudas sociales a partir del 54 ter, cuando a través de un acto jurídicamente perfecto, prolijo, formalmente correcto, existe una finalidad desviada que hace que ese acto, además de la sociedad que actuó, se impute a los socios y controlantes que lo hicieron posible y se los responsabilice a ellos también por las consecuencias del acto. Si hasta acá entendieron, lo que deberíamos hacer es ver cómo funciona este instituto en otras ramas del derecho. Cómo funciona en la extensión de la quiebra y cómo funciona en el derecho laboral. Profe, ¿podría hacerle una pregunta? Sí, Luciana, dale. En la parte de imputación, de referencia
que obliga a los socios y controlantes que hicieron posible la actuación. Esto de hacer posible la actuación, ¿puede ser puede ser por omisión? Sí, cuando decimos que obliga, obliga como si lo hubieran hecho ellos mismos. Y por eso se le puede pedir el cumplimiento del acto que la sociedad no cumplió. Y cuando decimos que hubieran hecho posible la actuación, hay una discusión doctrinaria, pero la mayoría entiende que esto comprende tanto al que actuó con culpa como al que actuó con dolo. Bien. El doctor Gulminelli piensa que para que exista inoponibilidad, alguien, aunque sea una persona, tuvo que haber actuado dolosamente y los demás pueden actuar con culpa. Esa sería la interpretación de Gulminelli de estas palabras que vos estás mencionando, de que hubieran hecho posible. Se entendería por haber hecho posible actuar con un dolo o culpa, pero siempre y cuando exista alguien que haya actuado con dolo. Otra parte de la doctrina y jurisprudencia, Buti, por ejemplo, entienden que no se exige dolo en nadie. Que siempre que se den los supuestos corresponderá aplicar inoponibilidad, aunque no haya ningún actuar doloso. Y así interpretan estas palabras. Sí, todos están de acuerdo en los términos de la responsabilidad civil que el acto inoponible es un acto antijurídico. Bien. Muchas gracias. De nada. Léelo, Micaela. Micaela Gómez. Sí. Sí. Dice, el socio controlante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Bueno, esto no es inoponibilidad. Este segundo párrafo del 54 normalmente va de la mano de un tema de disolución por imposibilidad de cumplir el objeto. Ejemplo, una sociedad muy endeudada que decide cerrar el negocio y llevarse todos los muebles de negocio para poner un negocio en la otra cuadra con otro nombre y otra sociedad. Pero con el mismo socio como titular. Bueno, en ese caso puede funcionar el segundo párrafo del 54. Ah, es como el trabajo práctico que hicimos del café. Exactamente. Ese bien. trabajo práctico era para aplicar los párrafos 1 y 2. Genial. Listo, gracias. De nada. En materia de derecho concursal, cuando se concursa o quiebra una sociedad, estos principios de la personalidad jurídica, el permitir las relaciones de control y el no generar una sanción a menos que haya una finalidad no querida por el legislador en la actuación de la sociedad, ¿se respetan o son distintos? Esa es la pregunta base por la que nosotros hablamos de este tema que es concursal. Y la respuesta es, se respetan. En materia concursal, el principio en materia de quiebras es el del artículo 172 de la ley 24.522. Y este artículo 172 vendría a ser un parecido al 33 de la ley de sociedades. ¿Por qué? Porque explica que puede haber relaciones de control, pero también explica que la existencia de una relación de control no genera que cuando quiebra una sociedad va a quebrar las demás sociedades del grupo. El ejercicio abusivo de la relación de control en materia de quiebras entre sociedades de un mismo grupo sí puede generar una sanción. Pero no se llama inoponibilidad, se llama extensión de la quiebra. El artículo 161 de la ley de concursos y quiebras explica los supuestos de actuación con una finalidad desviada que pueden provocar la declaración de extensión de la quiebra.
básicamente la lógica del 161 es la misma del 54 ter, con una diferencia. La sanción es mucho más severa, porque en el 54 ter se responsabiliza por un acto, y en cambio en el 161 de la Ley de Concursos y Quiebra se responsabiliza por todo el pasivo de la sociedad controlada quebrada. Por eso hablamos de que se le extiende la quiebra. Y por esas razones que jurisprudencialmente, además de que se den los supuestos de alguno de los tres incisos, se exige que esos actos con finalidad desviada hayan sido determinantes para provocar la quiebra de la sociedad controlada. O sea, la lógica de funcionamiento del 172 y 161 es igual que la que explicamos en materia societaria. La existencia de una relación de control no genera que una sociedad responda por los deudas de la otra, aunque sea su socia, o aunque sea su controlante. Salvo cuando hay un ejercicio abusivo en la relación de control, y ahí se puede dar la extensión de la quiebra cuando se tipifican algunos de los supuestos del 161. Y como les dije, como la sanción no es solo por un acto, sino por todo el pasivo, se exige además jurisprudencialmente que la actuación que haya provocado, que la actuación sea lo suficientemente importante, la actuación con finalidad desviada, como para haber provocado la quiebra de la controlada. En materia de derecho laboral, el artículo 31 de la LST tiene el mismo principio. El mismo principio. Lo que quiere decir que en la ley de sociedades, en la ley de concursos y quiebras, en la ley laboral, la existencia de grupos económicos está legislada, está permitida a través de la legislación sobre relaciones de control. Que la existencia de relaciones de control no genera alterar el principio de la personalidad jurídica distinta de controlante y controlada, pero que el abuso o la finalidad desviada en el ejercicio de una relación de control sí da lugar a sanciones. En materia de sociedades, 54 ter, inoponibilidad de personalidad jurídica. En materia de concursos, extensión de la quiebra. En materia laboral, responsabilidad solidaria de los integrantes del grupo. Bueno, esto es el tema más importante de la primera parte. Yo creo que estructuralmente está dicho todo. Lo que pasa es que después, a veces, el problema son los preconceptos. El problema son las palabras que ustedes no tienen claras y que toman o de una clase o de un libro o de algún lado y que después empieza a mezclarse en su cabeza y termina respondiendo mal. ¿Alguien quiere decir algo, preguntarme algo o hablamos de otro tema? ¿Puede repetir lo de materia laboral? En materia laboral, el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene el mismo principio, que existan distintas relaciones de control o grupos de sociedades, no genera que todas las sociedades del grupo deban responder por las deudas de una, salvo cuando el incumplimiento de una de las sociedades sea responsabilidad de lo que hicieron mal las otras, sería la finalidad desviada. Y en ese caso, la sanción de la ley laboral es generar la responsabilidad solidaria entre todas. De nada. Bueno, hablamos. Bueno, vamos a completar tema grupos con alguien que me había pedido hoy sobre la estructura vertical u horizontal de los grupos. Cuando hablamos de grupos económicos, estamos hablando de grupos estructurados a través de relaciones de control.
¿Por qué decimos que existe un grupo económico? Porque a través de las relaciones de control, diferentes sociedades conforman una única actividad empresaria. Ejemplo, y vamos a dar dos ejemplos sustancialmente distintos. Una empresa española, una sociedad anónima española, decide crear, para hacer su actividad en Brasil, una filial, o sea, una sociedad que va a ser controlada por ellos. Y tiene el 90% de la filial de Brasil. Viene a Argentina y crea una sociedad en Argentina, que es 50% de la sociedad española y 50% de la sociedad brasilera, donde ellos igual son los controlantes. Y hacen lo mismo en otros países más. En todas esas empresas conforman un grupo económico, estructurado a partir de una sociedad que es la casa matriz, que es la central, que tiene sede en Madrid, España. Esa sociedad, directa o indirectamente, controla a todas las demás sociedades del grupo. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Y porque tiene el 90% de Brasil, porque tiene el 50% de la Argentina, pero el otro 50% es de la sociedad donde ellos tienen el 90%. Y así van estructurando en otros lados. Entonces, ¿quién es el que manda ahí? Y ahí manda la sociedad con sede en Madrid. Por eso se habla de un grupo económico y por eso se habla de un grupo económico estructurado verticalmente. ¿Por qué? Porque una va mandando a las demás. Porque claramente se identifica a una sede central, que es la casa matriz, que es la primer sociedad del grupo. Profe, una pregunta. Sí. No, porque no me queda claro. Pero ¿no es una sociedad única con subsedes en realidad? No, porque, bueno, ahí hay un error de concepto con el que a varios le fue mal también, Carolina, que prestale atención, y es el concepto de filial. La filial es una sociedad independiente, no es una sucursal, no es la misma sociedad que vino acá, no. La sociedad española va a Brasil y constituye una sociedad anónima brasilera. ¿Quiénes son los socios de la sociedad anónima? Bueno, un socio brasilero que tiene el 10% y la sociedad española que tiene el 90%. Son dos sociedades distintas. Ahora, la sociedad española es controlante interna de derecho de la sociedad brasilera, ¿verdad? Tiene el 90%. Después viene Argentina y constituye una sociedad anónima argentina. Vamos a ponerlo con nombres. Vamos a poner un nombre de fantasía. Carolina S.A. con sede en Madrid. Dueña, los dueños son dos hermanos que viven en Madrid. Van a Brasil y crean Carolina Brasilera S.A. Y tienen ellos el 90%, la sociedad con sede en Madrid tiene el 90% de Carolina Brasilera S.A. Después vienen a Argentina y crean Carolina Argentina S.A., que tiene dos socios. Carolina Brasilera S.A. en un 50% y Carolina S.A. con sede en Madrid con el otro 50%. Claro, son sociedades distintas pero creadas por la misma persona. Con los mismos controlantes. Claro, con los mismos controlantes. Ah, ya entendí. Por eso se da una relación de grupo económico a través de una relación de control vertical. ¿Por qué? ¿Quién manda? Y manda Madrid, que es la casa central o que es la sociedad matriz, la que da origen al grupo. Otras veces, los grupos económicos se dan por relaciones de colaboración. Ejemplo. Sociedades que se dedican a una misma actividad en distintos lados del país y en otros países vecinos, deciden
hacer contratos asociativos, deciden comprar juntos mercadería, materias primas, deciden comercializar en los mismos mercados o comercializar en distintos mercados teniendo un acuerdo para no meterse una en los mercados de la otra. Deciden, entonces, actúan como verdaderos grupos. Pueden tener participaciones cruzadas, una en otra y la otra en una. Pueden tener acuerdos comerciales para actuar en conjunto. Y se presentan al mundo como una única empresa a través de distintas sociedades. Pero en realidad, ahí las decisiones no se toman a través de una casa matriz que manda a las demás, sino que se toman a través de la coordinación que se da a la par entre las distintas sociedades que se dedican a la misma actividad y decidieron acordar funcionar juntos. Ojo, no hay que confundir un acuerdo que vaya contra una verdadera competencia con el grupo económico. Para que exista un grupo económico, esa relación horizontal tiene que estar plasmada en contratos, quizá en participaciones recíprocas, digamos, tener una verdadera existencia como una única empresa. Pero a diferencia del control vertical, la estructura del grupo se da con participaciones recíprocas y no con la imposición de un carácter de controlante de una sociedad hacia las demás. Eso serían las formas de organización de los grupos económicos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Que hay una diferencia entre grupo y agrupamiento, y esta sería la diferencia de vertical y horizontal, ¿puede ser? Cuando se habla de agrupamiento, la realidad no son palabras que surjan de la ley, y entonces a veces la terminología no es del todo precisa, pero en general cuando se habla de agrupamiento se habla de la forma horizontal. Y se reserva la palabra de grupo para la forma vertical. Bien, bárbaro, gracias. Claro. Bueno, otro tema que teníamos anotado es el de objeto. Dijimos ya unas palabras del objeto. En realidad, lo que ustedes deben manejar del objeto bien es, bueno, primero saber qué es el objeto. El objeto es la actividad descrita en el contrato como actividad futura de la sociedad. ¿El objeto limita la capacidad o no limita la capacidad de la sociedad? Bueno, ya lo mencionamos hoy, hay dos posiciones. Una tesis restringida, que dice el artículo 58, adopta lo que se llama el principio de especialidad. Este principio de especialidad indica que las personas jurídicas solo pueden hacer aquello para lo que fueron constituidas. A diferencia de las personas humanas, que podemos hacer todo menos lo que tenemos expresamente prohibido. Por eso hay algunos autores que hablan de la persona jurídica como con capacidad limitada al objeto o al menos al acto no notoriamente extraño. A esto se lo llama principio de especialidad. En materia societaria, la tesis quizás más aceptada es la contraria. En nuestro derecho la desarrolló Otaegui, muchos más lo siguieron, pero Otaegui quizás fue el que mejor lo dijo. Y Otaegui dijo, las sociedades se constituyen como estructura para hacer negocios, para llevar adelante empresas. Por lo tanto, no es lógico pensar que cualquier actividad lucrativa los socios la puedan hacer a través de la estructura que crearon. Y entonces, reinterpreta el artículo 58 diciendo, el artículo 58 no marca el límite de la capacidad de la sociedad, sino que marca el límite de la competencia del órgano de administración. Esto implica
que la sociedad tiene capacidad para hacer actos notoriamente extraños al objeto. Pero que ese acto notoriamente extraño al objeto que la sociedad puede hacer necesita de la autorización del órgano de gobierno con carácter previo. ¿Por qué? Y porque está fuera de la competencia de lo que puede hacer el órgano de administración solo. Esas son las dos posiciones en relación al objeto de las sociedades. Después el artículo 58 también explica la actuación de la sociedad. No ya en relación al objeto. Nosotros ya explicamos que en relación al objeto, cuando el representante de la sociedad actúa, tiene el límite en cuanto a su competencia del 58, o sea, del acto notoriamente extraño. Ese no lo puede hacer por sí solo. Pero el artículo 58 también plantea la situación de ese administrador que según el contrato tenía que actuar de manera conjunta con otro para obligar a la sociedad. Y da una regla y da una excepción. La regla es que ese administrador no puede obligar a la sociedad si no actúa de manera conjunta como lo previó el contrato. Y la excepción es los 4 casos que menciona el 58, que son supuestos donde el tercero no estuvo presente y entonces no pudo revisar la documentación societaria para saber si el contrato exigía una actuación conjunta o no. Y entonces el legislador dice, aunque hayas actuado en infracción a la representación conjunta o representación plural, es el término 58, la sociedad igual va a quedar obligada cuando se trate de contratos de obligaciones asumidas mediante contratos formularios, mediante títulos de crédito, mediante contratos entre ausentes. Son los supuestos, y uno más, los supuestos del 58, que son la excepción a la imputación del acto a la sociedad, aun cuando se actúa en infracción a la representación plural conjunta pactada. Fuera de esto, el 58 plantea un supuesto más. Estamos en el último párrafo del 58. ¿Qué plantea? Que los contratos de sociedad pueden prever otras alternativas de cómo la sociedad funcione. O sea, el contrato puede decir que para que la sociedad para que el administrador de una sociedad pueda hacer un acto, necesita la aprobación del Consejo de Vigilancia, como era un práctico que les dieron durante la cursada. Bueno, pero ¿y cómo juega ese contrato que habla del Consejo de Vigilancia con el 58? Porque el 58 decía que el administrador representa a la sociedad en todos los actos que no son notoriamente extraños al objeto. Y sin embargo, un acto que entra en la categoría de no ser notoriamente extraño al objeto quizás necesita de una formalidad más porque un contrato social lo prevé. Bueno, el 58 en el último párrafo dice que estas limitaciones que prevé el contrato no son oponibles al tercero de buena fe. Esto es todo el secreto de la actuación societaria del funcionamiento del 58. Julieta Marosi dice, cuando el acto es notoriamente extraño, ¿se imputa a los que lo realizaron solamente? ¿No? Sí, obviamente. A la sociedad no, se imputa al que lo hizo. Y tendrá la responsabilidad de responder por lo que hizo o dejó de hacer, porque en realidad la sociedad no queda obligada por un acto notoriamente extraño. Bueno, tendríamos que hablar algo de contratos asociativos,
algo quizás de sociedad de información, o no, no sé, algo de extraterritorialidad, y ya con eso estaríamos. ¿Les parece o quieren que hablemos de alguna otra cosa? ¿Sienten que hay algún gran tema que no hablamos? Bueno, hablemos algo de contratos asociativos. Yo les expliqué a ustedes que la sociedad es una estructura a través de la cual se organiza una empresa. Y también le dije, pero sin profundizar, que no es la única estructura posible. Es más, dentro de la organización de una empresa a través de una sociedad, hay algunas reglas que cumplir. Hay incapacidades previstas en la ley. Entonces el legislador se encontró con que muchas veces la organización de una determinada actividad necesitaba de variables que la ley no contemplaba. Por ejemplo, una sociedad anónima no puede ser socia de una sociedad de personas. O la ley no aclaraba si podía ser socia de un empresario individual, sin que el empresario individual se convierta en accionista de la sociedad. Lo que hizo el legislador, estamos hablando del artículo 30, ¿no? Lo que hizo el legislador fue, en lugar de quitar las incapacidades del artículo 30, generar la posibilidad de que sociedades que tienen limitaciones para hacer negocios junto con otras, por ejemplo la anónima, puedan hacer negocios junto con otras sin crear personas jurídicas nuevas, porque si no estaríamos en la infracción del artículo 30. Y así nacieron los contratos asociativos en nuestro derecho. De hecho, los contratos asociativos se introducen en nuestro derecho en la Ley 22.903, modificando el artículo 30. Entonces, ¿qué es un contrato asociativo? Es otra estructura que crea el derecho, que permite que dos o más sociedades o alguna sociedad junto con empresarios individuales puedan llevar adelante negocios, parte de negocios o parte de su actividad empresaria sin tener que constituir una persona jurídica nueva. La característica o las características centrales entonces de los contratos asociativos es que son contratos de organización. A través de estos contratos se crean organizaciones que trascienden a la organización puramente societaria. La segunda característica es que estos contratos asociativos no tienen personalidad jurídica por sí mismos. Sí pueden tener un patrimonio asignado, pero sin tener personalidad jurídica. Sí tienen también rasgos de plurilateralidad. El legislador, y acá te estoy contestando Carolina Tami, el legislador entiende que está bien mantener las prohibiciones, por ejemplo, del artículo 30, pero que sin constituir una persona jurídica distinta, es lógico dar a las sociedades instrumentos para hacer negocios en común con quien no se pueden asociar.
Y eso es el sentido de los contratos asociativos. Entonces, todos los contratos, bueno, como les decía, características, contratos de organización, sin personalidad jurídica, con elementos de plurilateralidad. Fíjense que el elemento de plurilateralidad que llama mucho, que se ve con claridad en la normativa, es el 1443. El 1443, cuando habla de la nulidad, plantea el supuesto de la nulidad del vínculo. Entonces, los contratos asociativos se permite que se produzca la nulidad del vínculo, igual que en materia de sociedades. ¿Por qué? Por la plurilateralidad y la finalidad organizativa del contrato. No crean personas jurídicas, pero sí pueden, de acuerdo a la estructura, tener un representante común que cuando actúa obligue a las sociedades que firmaron el contrato asociativo en los términos del contrato. Esos son los elementos salientes, característicos de los contratos asociativos. Y después la ley lo que da es la posibilidad de crear tu propio contrato asociativo cuando se den estas características. Por eso van a ver que los artículos 1442 y siguientes tienen una introducción común o normas generales comunes que te permiten crear cualquier contrato asociativo, y después lo que hizo la ley fue legislar los contratos asociativos que ya existían, pero perfeccionándolos, que son 4. El negocio en participación, las agrupaciones de colaboración, las UTE y los consorcios de cooperación. ¿Algún ejemplo? Hay millones de ejemplos. Vamos a ver el negocio en participación. Sí, Agustina, pregunta. Tenés que sacarte el micrófono. No, doctor, disculpe, se activó solo. Estoy con el celular. Acá aparecía tu mano, una mano celeste, ahí dije, te pregunto. Sí, se levanta la mano. Disculpa. Bien. No, todo bien. ¿Entendieron la teoría general del contrato, los contratos asociativos? ¿Se dan cuenta qué son? ¿Se dan cuenta que no son sociedades y para qué sirven? Esto es lo central. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, el artículo 30 como limitación a la incapacidad de derecho, en sí tiene capacidad jurídica, porque la asociación al no tener persona jurídica, o sea, la extensión de la quiebra, eso solo se produce en una persona jurídica. Por eso pueden ser parte de contratos asociativos. Entiendo yo. Volví a decirlo, porque no entendí lo que dijiste. Que las sociedades anónimas y la sociedad en comandita por acciones pueden ser parte de contratos asociativos porque no tienen personalidad jurídica. Por eso es que la ley es una capacidad de derecho, sería. Claro. No los limita. Exacto, exactamente. Que sería lo principal, ¿no? ¿Cómo? Que sería lo principal de por qué son partes. Claro, porque no tener personalidad jurídica. Claro, ¿no les llama la atención que el artículo 30 termine con que pueden firmar contratos asociativos? Sí, que eso es lo que se me había planteado, o sea, cuando lo vi, al no tener personalidad jurídica, ¿qué es? Exacto. Es porque en realidad los contratos asociativos nacieron por una necesidad que se daba en la práctica. Porque vos con la legislación del artículo 30 tenías que decir, una sociedad anónima no puede hacer negocios en común con un empresario individual, por ejemplo. Decía, pero ¿cómo no puede hacer? Y no puede, porque el artículo 30 no lo permite. Perfecto. Y entonces, se dijo, bueno, sí, tienen que poder hacer. Pero tiene que encontrarse una variante o se tiene que derogar el artículo 30. Optaron por no derogar el artículo 30 y generaron los contratos asociativos. Con la evolución que se da después de la 22.903,
todo el derecho societario fue admitiendo un mayor auge de la autonomía de la voluntad en la manera de crear negocios. Y entonces los contratos asociativos que te permitían crear libremente negocios, saltando incluso incapacidades, pasaron a tener mayor importancia, al punto que el Código Civil y Comercial los legisla de manera independiente y les crea un título general para crear contratos asociativos innominados. Esa es la lógica de la evolución de nuestra normativa en relación a estos contratos. Perfecto. Gracias. Ejemplos. El negocio en participación es el negocio que hace una persona con plata de otros y distribuyen el dinero que le dé de ganancia después. Ejemplo. Un empresario quiere comprar un container lleno de mercadería y no le alcanza la plata. Entonces, ¿qué hace? Consigue otro comerciante que dice, bueno, yo compro la mitad. Bueno, compran entre los dos, pero en realidad el que figura comprando es uno solo de ellos. Y después vende el contenedor de mercadería ese solo que lo compró. Factura él, hace el negocio él, pero la rinde cuentas y le da el 50% de la ganancia al que puso la mitad de la plata. Eso es un negocio en participación. Las características del negocio en participación son estas. Se actúa a nombre de uno de los socios, al que se llama, o de los partícipes, al que se llama socio gestor, y después hay uno que participa, pero en realidad sin pertenecer a la estructura del gestor. Participa en los resultados. El gestor está obligado a rendir cuentas de cómo utiliza la plata de otra persona. Ese es un negocio en participación. Un ejemplo de UTE es, se unen sociedades para participar en una licitación para obtener una concesión. No crean una sociedad nueva. Y entonces es la UTE la que lleva adelante el negocio con el aporte y patrimonio de las sociedades que la conforman para la prestación del servicio. Es casi como una sociedad. Lo que pasa es que no tiene personalidad jurídica. Con las UTE se da que el derecho tributario sí los considera sujeto fiscal. Entonces, no son personas jurídicas, pero sí deben tributar impuestos como si fueran una sociedad. Las agrupaciones de colaboración directamente no tienen una actividad externa. Lo que tienen es una vida interna para, a través de un negocio, no de un negocio, a través de compartir una actividad común entre los socios. Pero que eso sirve para la actividad individual de cada uno después. Y el consorcio de cooperación es un parecido entre UTE y agrupación de colaboración. Hay consorcio de cooperación, por ejemplo, cuando dos o más sociedades tienen un laboratorio común que lo usan para producir y vender sus productos. Y el consorcio de cooperación sería el laboratorio común, que no tiene una actividad independiente. El laboratorio no vende los productos que hace. Los vende cada uno individualmente. Y todos contribuyen a su sostenimiento. Ahí tiene ejemplos de cada uno. ¿Necesitan que les explique sociedad en formación? ¿O creen que lo saben? Doctor, ¿se escucha? Yo tengo una consulta. Vale. La doctora Barrau, bueno, en uno de sus PowerPoint que ella había explicado, dijo específicamente que, bueno, están regulados los contratos asociativos, pero que a la vez se pueden constituir cualquier otro tipo de contrato asociativo
digamos, que tengan una relación de colaboración bajo, bueno, la figura de contrato asociativo. Y ella dio un ejemplo que era el protocolo de familia o los pactos de herencias futuras, que creo que era. Entonces, no entiendo eso, cómo relacionarlo con este tema o cómo sería un ejemplo. No sé, yo tampoco lo entiendo. Habría que preguntarle a la doctora Babau qué ejemplo quiso dar ahí. Yo lo que sí te puedo decir, Agustina, es que, como yo también se los dije, además de los 4 contratos legislados, hay una parte general, y en base a esa parte general vos podés crear un contrato asociativo con la forma que vos establezcas. Ah, bien. Eso sí. Bueno. Ahora, exactamente en qué modelo de contrato asociativo estaba pensando Babau cuando habló del protocolo de familia, la verdad es que no lo sé. Ah, bien. No, yo porque si ella le dio como ejemplo a eso, pero, por ejemplo, En si me sí, lo el preguntan, no protocolo de sabría familia cómo no encuadrarlo es... en el... Mira, en sí el protocolo de familia, primero que O ustedes no sea, lo ven yo en me la refiero... materia, y segundo que no es un contrato asociativo. Ahora, podría ser que en el marco de un acuerdo, que es el protocolo de familia para societario, se decida crear un contrato asociativo. Pero ya qué contrato asociativo pensaba crear, la verdad que no lo sé. Claro, ¿Qué es pero lo que me sí parece debes que saber, ella... Agustina? Mira, sí debes saber que cuando con fines de crear una estructura organizacional, sin crear una persona jurídica, pudiendo los socios tener obligación de contribuir a la formación de un patrimonio común, con características de plurilateralidad, se decide hacer un contrato entre varias sociedades o sociedades y empresarios individuales. Esto es válido y tiene la forma de contrato asociativo. Esa es la teoría general del contrato asociativo. Claro. Ella igual me parece que lo dio en marco a los conflictos societarios que se pueden generar en torno a la empresa de familia, me parece que fue. Bien, no te digo que no. Lo que te digo es que no sé exactamente qué contrato asociativo pensó el doctor Babau para darte ese ejemplo, porque no están nomenclados estos contratos. Yo te puedo hablar de contratos asociativos que inventé yo y la verdad es que quizás te resulta útil o quizás no. A mí me parece que lo mejor es que ustedes entiendan qué es, cómo funciona, qué variantes admite nuestro derecho, cuáles son las características que deben darse para que exista un contrato asociativo, y mínimamente entender cuáles son las variantes de contrato asociativo previstas, sí, de manera típica. Sí, y otra consulta que tengo, hay que saber bien específicamente, por ejemplo, en base a lo que sería estos 3 tipos de contratos asociativos, cómo es, digamos, la contabilidad, la duración, la denominación, el objeto, todo eso así. No sé cómo se los tomaron. Claro. A mí particularmente, si tomo contratos asociativos, me interesa que entiendan el concepto, la estructura del tema, y que sepan las variantes que existen. Ahora, no me interesa que desmenucen los contratos asociativos típicos a ese nivel de detalle. Bien. Pero Bueno. eso es una cuestión individual de cada uno. Una manera de ser del que te toma, eso no te puedo decir. Bueno. Bien. Acá hay 2 preguntas que se las respondo. Exacto, Ayelén, lo dije, la autonomía de la voluntad. Por eso está la parte general y es lo que hablábamos. Voy a responder acá estas 2 cosas porque son importantes y porque son errores comunes. Desarrollar sociedad de información no tiene sentido, pero sí muchos se confunden con los demás actos. ¿Qué pasa una vez que la sociedad quedó inscrita? Una vez que la sociedad quedó inscrita, la sociedad sigue sin responder por los demás actos, porque son actos que nadie autorizó y son actos que no eran necesarios para constituir la sociedad. La ley lo que permite es que dentro de los primeros 3 meses de quedar inscrita la sociedad,
el directorio como órgano de administración asuma el acto para la sociedad. Y si pasa eso, además de las personas que ya están obligadas por ese acto, que no cambiaron, se agrega como obligada a la sociedad. Ahí termina la posibilidad de que la sociedad quede obligada por un demás acto. La sociedad, la única manera que tiene de quedar obligada por un demás acto es que el directorio lo asuma dentro de los 3 meses. Después la ley tiene una norma que no tiene que ver con la obligación de la sociedad por el demás acto, sino que tiene que ver con la responsabilidad del directorio en el acto de asunción del acto. Si el directorio asumió ese acto y no debió hacerlo, la primera asamblea que se reúna puede marcar la responsabilidad del directorio, pero para reclamarle daños y perjuicios al directorio. Porque el acto ya fue asumido por el directorio y la sociedad no tiene manera de desobligarse. Por ejemplo. ¿Ahí sí lo entendés, Carolina? Sí, profe, ahí lo entiendo. ¿Cómo sería entonces el caso que me dio en el examen que el presidente compra, no, que se le compra un auto para el presidente y después no paga las cuotas? ¿A quién se podría demandar? Que es un auto en lo que no estaba autorizado ahí. Un demás acto. Cuando no se paga el demás acto, a la sociedad no se le puede pedir. Solo Se le puede pedir al que lo hizo y a los directores y fundadores que lo consintieron. Bien. Y después de inscripto el acto pasa lo mismo, a menos que el directorio decida asumirlo, y en todo caso también se le puede pedir a la sociedad. Bien, perfecto. La sociedad sí responde siempre juntos con los directores y fundadores en el caso de los actos necesarios y los actos necesarios y los autorizados en el acto constitutivo. Ahí sí responde Antes siempre. de la inscripción. Después de la inscripción responde solo la sociedad. Ah, solo la sociedad. Bien, perfecto. Ahí ya me quedó más claro. Bien. Lourdes, el conflicto societario es todo un tema gigantesco. Yo no te puedo dar en 5 minutos la estructura del tema conflicto. Yo lo que te propongo es, yo di una clase de repaso de conflicto y hay un PowerPoint mío con la estructura del tema conflicto. Te voy a decir algunas palabras orientativas del tema para que te sirva para leer eso y lo entiendas fácil. Nuestra ley de sociedades se estructura, entre otros principios, en base al principio de conservación de la empresa. Entonces, en nuestro derecho no está legislado y permitido por norma legal lo que se conoce en el derecho italiano como derecho de retiro del socio. Entonces, dentro de la sociedad, los socios se comprometen a hacer aportes y se someten al principio mayoritario. Lo que decide la mayoría es lo que hace la sociedad. Y el que no está de acuerdo se lo tiene que aguantar a menos que lo que decida la mayoría encubra alguna ilegalidad y se puede impugnar judicialmente. La lógica de la ley es priorizar a la empresa como una unidad a conservar. Por eso es que no prevé una norma pensando en que cuando se pelean los socios se desmembre la empresa y termine. Y eso da lugar a otra realidad. Si cuando los socios están en conflicto se pelean, no se puede ir el que se quiere ir o la sociedad no termina, quiere decir que todos conviven dentro de la sociedad y que la sociedad sigue funcionando a través de lo que la mayoría decide. Esto es la génesis del tema que se llama conflicto societario.
El conflicto societario es el que se da a partir de la imposibilidad de salirse o de terminar la sociedad cuando los socios empiezan a tener problemas entre sí o problemas con alguno de los administradores. ¿Y cómo se manifiesta en el derecho societario el conflicto? Se manifiesta a través del funcionamiento de la sociedad en cada uno de sus órganos. Entonces, por ejemplo, vos tenés que un director no respeta tu derecho a ser informado como accionista, aunque vos le pedís que te dé información. ¿Qué podés hacer? Y vos tenés derecho a que te informen, el artículo 55 te lo dice. Si el administrador no respeta tu derecho, vos tendrás que pedir que se convoque a la reunión del órgano de gobierno para tratar la responsabilidad del administrador. Y si en la reunión del órgano de gobierno no te dan bola porque el administrador responde a la mayoría que lo protege, tendrás que impugnar la decisión de un órgano de gobierno que avala una actuación ilegal del administrador, tendrás que presentar la acción de remoción del administrador y tendrás que plantear, si querés, como medida cautelar, mientras tramita la acción de remoción, la intervención judicial de la administración. Es un ejemplo. Lo central, la génesis del conflicto societario está en que el contrato de sociedad sigue aunque los socios se lleven mal y no hay alguien que esté autorizado a irse porque la ley contemple que cuando te peleas con los demás te podés ir. De ahí se genera la necesidad de seguir conviviendo y que los conflictos se producen dentro del funcionamiento de la sociedad. Espero, Lourdes, que esto te sirva. No puedo decirte que me preocupa que no tengas una idea, aunque sea general, de conflictos, porque la verdad que es otro tema importante. Pero bueno, si te sirve para estudiar, que esta estructura general te ayude para tratar de profundizar a partir de ahí. Bueno, chicos, dimos un pantallazo de los temas más importantes. Nada, espero que les vaya bien a la mayoría y nada, a partir de mañana estaré tomando. ¿Alguna pregunta más puntual? Se la respondo, no hay problema. Si no, Profe, cortamos. una consulta. Dale. Con respecto a lo de recién, de sociedades en formación, si el acto fuera incausado, por ejemplo, como un cheque, ¿la sociedad va a responder después de la inscripción o no? ¿Responde el que lo hizo? En el caso de los actos incausados, no está resuelto en la ley. Como no está resuelto en la ley, la solución es una solución que es más bien doctrinaria. Hace muchos años se escribió un artículo, que ustedes lo tienen en el material, Alfredo Sabota, hablando de sociedad en formación. Con ese artículo él ganó un premio de la Universidad Notarial, y él planteaba que en esos actos incausados se muestra que la clasificación que da el artículo 183 y 184 entre actos necesarios, autorizados y demás actos es incompleta, porque es una clasificación que parte de la causa. Por lo tanto, cuando el acto es incausado, estamos en una hipótesis anterior a la clasificación no contemplada en los artículos. Como solución a esta laguna legal, lo que él propone es que se proteja al tercero de buena fe. De la misma manera que lo dice de manera expresa el 58, protege al tercero de buena fe en los supuestos que no pudo mirar que se actúa en infracción a la representación plural, bueno, él propone que de alguna manera acá también se proteja al tercero de buena fe y se considere la apariencia de actuación de la sociedad y entonces el cheque emitido obliga a la sociedad antes y después de inscripta. Pero lo que hay que tener en claro es que estamos frente a una laguna legal. Doctor, tengo una consulta con respecto a la lista de los que metimos mañana. ¿Cuál es la consulta? Hola, doctor. Yo hablé con el centro de estudiantes y hablé con la doctora Barrau que me permitió rendir mañana porque yo después rindo procesal, para no rendir el miércoles como me tocaba a mí.
en la lista el otro día que pasaron no aparecía en el martes, aparecía en el miércoles y me dijeron que lo iban a solucionar. En caso de que mañana yo no aparezca en la lista, ¿me comunico con usted o me comunico con el centro de estudiantes para que hable con la doctora? Miren, yo te voy a contar, y esto se lo digo a todos como mi experiencia. A mí cada vez que alguien me manda una consulta, yo, si no lo puedo resolver, y estos son temas que yo no puedo resolver, lo que hago es, lo envío al doctor Barrau. Muchas veces no me da bola, o no me contesta a tiempo, porque estará ocupada, estará con sus cosas, y no me contesta a tiempo. Entonces, yo no tengo problema en que vos me mandes un WhatsApp o un mail y yo voy a enviárselo. Pero me parece que es mucho más efectivo cuando lo canalizan a través del centro de estudiantes. Me parece que la presionan de otra manera que yo no puedo. Buenísimo, gracias. De nada. Doctor, ¿le puedo hacer una última consulta de contabilidad? Disculpa. Bueno, dale. Bueno, yo lo que tengo entendido es que de acuerdo al código, digamos, están los registros indispensables que tienen que llevar toda sociedad. El libro diario, el Una inventario de cosa balances. importantísima, Agustina, antes que sigas. No digas código cuando hablas de ley de sociedades, Bueno, bien. porque no es un código. No, pero no digo eso. Yo digo de que, por ejemplo, así como el artículo establece quiénes deben llevar digamos, tienen la obligación de llevar la contabilidad, lo que tengo entendido es que tiene que llevar libro diario, de inventario de balances, digamos, los que son suplementarios como libro mayor, el de caja. Después están los que la sociedad anónima y la sociedad en comunidad por acciones y la SRL que tienen que llevar unos distintos. Yo te como explico. que se me hace una confusión. Yo te explico. Ahí. Cuando hablamos de libros, en doctrina se suele dividir entre los que se denominan los libros societarios y los libros contables. Por libros societarios hablamos del libro de actas del órgano de gobierno, del libro de actas del órgano de administración. Cuando estamos en sociedad anónima hablamos del libro de registro de socios y hablamos del libro de asistencia. Y cuando hablamos de libros contables, hablamos de el libro Inventarios y Balances y el libro Diario. Esos son los dos libros obligatorios. En la práctica, las sociedades por cuestión de organización suelen llevar otros libros también, como el mayor que vos lo mencionaste, pero los dos libros obligatorios por ley son de nivel contable, son el Diario y el Inventarios y Balances. Bien. Esos serían los dos contables, el diario, inventarios y balances. Exacto. Luego, los demás, digamos, serían los societarios, como Exacto. bien te dijo, el de las actas del órgano de gobierno de asamblea, etc. Pero la duda, entonces, era esta, serían los estados contables, serían los contables, no los societarios de la sociedad anónima y en comandita por acciones y SRL, que son el balance, el estado de resultados, la memoria de ejercicio, esa es la duda. Espera. Pero en el, ¿cómo es? Espera que me olvidé que te iba a decir. Eso te iba a decir. Que en la ley de sociedades, esos son los libros. Bueno, dentro del libro Inventarios y Balances, se copian los estados contables. Los estados contables obligatorios son el balance o estado de situación patrimonial, balance. El estado de resultados, antigua cuenta ganancias y pérdidas. Sí. Hay otros dos estados contables más que en la práctica se suelen usar, que es el estado de origen y aplicación de fondos. Pero, claro, y el estado de situación patrimonial. Pero la realidad es que todos los estados contables se vuelcan al libro Inventarios y Balances. Bien. O sea, eso no, porque no me quedó claro como vos lo decías. El tema es, los libros son estos. Los estados contables se vuelcan al libro Inventarios y Balances. Bien.
más o Doctor, menos medidas. yo tengo Sí. una pregunta. Entonces, los estados contables son el balance, el estado de resultado y el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Serían los Sí. tres principales? Son los tres principales. ¿Y qué reflejan cada uno? Porque a mí me preguntaron eso en el examen y como que di mi idea, pero no la terminé de concretar. O sea, se me confundió entre balance general y estado de resultados. Porque sé que, por ejemplo, el estado de resultados representa las ganancias y las pérdidas que tiene la empresa. El balance, Y el balance... te lo sí. digo, Yelén. El balance general es el que muestra el resultado del ejercicio que abarca. ¿Eso en un año? La ley obliga a hacer balances anuales, pero vos podrías hacer balances de menos tiempo. Por ejemplo, las sociedades que cotizan en bolsa hacen balances trimestrales. Ah, bien. Pero en la ley de sociedades dice que una vez al año, dentro de los 4 meses de trabajo del ejercicio, hay que hacer un balance. Ese balance va a mostrar el resultado del ejercicio. Y por normas contables va a compararlo con el resultado del ejercicio del ciclo anual anterior. Ah, perfecto. Y el estado de resultados, como vos decís, es la antigua cuenta ganancias y pérdidas. Muestra los resultados a nivel general a través de los años. Ah, bien. Y eso es importantísimo para saber en cuándo la sociedad está en condiciones de repartir dividendos, porque si el estado de resultados no se lo permite, no puede repartir dividendos. Lo va a comparar con el patrimonio neto, si da positivo o negativo. Si da negativo, no se puede repartir dividendos. Va a ir comparando, sí, año a año los resultados. Perfecto, gracias. De nada. ¿Por qué no se puede excluir a un socio de un SA? Porque la ley no lo permite. Porque la ley, cuando plantea exclusión de socios, lo plantea para los demás tipos sociales y no para el SA. Es una decisión de política legislativa. Van a verlo en la segunda parte, el por qué. El por qué se relaciona con que nuestro legislador toma al socio de la sociedad anónima en parte casi como si fuera un inversor. Y entonces no permite sacarlo. En cambio, a los demás socios de otras sociedades sí entiende que ocupan un rol más activo en el día a día y por eso permite sacarlos cuando no están alineados con el funcionamiento de la sociedad. Bueno, ahora sí, los dejo y nos vemos mañana a esta misma hora para el examen. Bueno, chao chicos. Chao, gracias, profe. Chao. Muchas gracias.